Sería que no tendremos a Danilo Medina aspirando nuevamente a la reelección. ¿Usted qué cree? Ay. Bueno, estuvo dura ahí. No, es partiendo del mismo razonamiento muy bueno del mercado subero. Es que yo creo que el presidente se reelige en el 20. ¿Usted cree que se reelige? Sí, yo creo ¿Que se repostula? Sí, yo creo que sí. Anda Su interpretación en ese punto, perdóneme, sí. perdóname, Cristian, para ver si yo aprendo aquí del magistrado. La Constitución aprobada, modificada el pasado año, le cuenta en su aplicación este periodo como el primero o el segundo, en función de la actuar. Señores, aquí nunca la Constitución ha impedido una reelección. Sí, hombre. No olvídense de eso. La fuerza política. Señores, por aquí dos personas, Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, no se pusieron de acuerdo y pusieron el país con las patas para arriba. Entonces, ¿qué más? Con corbatas azules. Con corbatas azules y todo. Y lo hubieran hecho con corbata y sin corbata. Hasta en Chacabana lo hubieran hecho. Pero Hipólito no también. Fue. Está bien, pero estamos centralizados. Balaguer, lo que quiero todos. decir es, la enseñanza de la Constitución de acuerdo. Incluso yo puse ayer. Un pedazo de papel. ¿Qué pasa? Un pedazo de papel. Perdón. Vamos a jugar la desmemoria. Perdón, maestro. Yo puse ayer en mi cuenta de Twitter que estaba y aplaudía y sigo aplaudiendo la enseñanza de la Constitución en las escuelas. Ahora, yo agregaba que enseñen a la gente a cumplirla. Así mismo. Incluyendo a los gobernantes. Porque el asunto no es que los muchachos la conozcan y cuáles son los derechos que yo tengo. Nos vamos, y cuáles son los deberes que yo tengo. Así es. O sea, el problema no es. En la República Dominicana nunca la Constitución ha sido un problema. Nunca. Porque cuando no le conviene al sector político, la cambia. Ya. O sea, y debo decirle, no estoy censurando la actitud de los poderes, de la gente de poder, estoy censurando la actitud de la gente de la oposición, que es lo que ha permitido todos esos cambios. Aquí nosotros no podemos atribuirle a los gobiernos las cosas que han hecho, sino vamos a atribuírselo a la oposición, que no ha tenido el coraje, el valor, ni el apego suficiente a la conciencia para que las cosas se hagan de manera diferente. Pero en ese punto, magistrado, escúchame, Cristian, porque hay una parte que me gustaría usted tocara. El presidente Leonel Fernández esbozó, hizo un discurso a la nación, un paso errático, pero bien, hizo un discurso pidiendo candado a la Constitución. ¿Es posible convertir este instrumento en un instrumento pétreo? No, a pesar de esos candados. Mire, desde la muerte del a mí contestando por el magistrado. Desde la muerte del Cid Campeador, que se hablaba en España de ponerle cerraduras, 7 candados a la sepultura del Cid para que no se hablara más del pasado. Se está hablando de lo mismo. Señores, es cuestión de conveniencia política. El que se mete a político sabe que es para jugar a la política y disfrutar de lo que da la política. Y ahí por eso hay políticos profesionales. Aquí hay gente que no ha trabajado más nunca en su vida, no han hecho otra cosa que no sea. ¿Cuál es su profesión? Político. En una situación ideal, los presidentes juran cumplir y hacer cumplir la Constitución. En un ambiente ideal, ¿habrá alguna forma, por evidentes violaciones, de una suerte de perjurio a un presidente? No, eso no va a ser posible. En un ambiente ideal. No, alguien me dijo a mí, mira, sí, el presidente jura cumplir la Constitución, pero la que haya. La que existe. No, pero yo no me refiero exactamente por la modificación. Me refiero por una violación verificada. Por ejemplo, y era algo que iba a hablar a Ángel ayer, que me decía, dilo. Los ministros, la Constitución dice que los presidentes ejercen a través de los ministros. Los ministros tienen, lo especifica la Constitución, derechos políticos. El ministro de Defensa es un ministro, pero no tiene derechos políticos. Es militar hasta ahora. Entonces, el presidente está violando esa norma constitucional. Porque la Constitución misma establece que él no es una figura. No, él es un ministro. Sí, pero ministro la de misma Defensa. Constitución le da la misma Constitución que dice que la característica de los ministros le da las características a ese cargo, a ese. No. Claro. Él es ministro y dice de los ministros. Sí, pero la misma Constitución que define los ministros define lo otro. No, dice que los ministros. Considera mi Constitución ahí, magistrado. Ay, yo que tengo una. Vaya al capítulo de la defensa. Mira, bueno, vamos a... sobre una violación, en un ambiente ideal, sobre una violación comprobada. Nosotros como una Suiza del siglo XXIII. Bueno, hay un juicio
hay una especie de juicio político que lo establece la Constitución. Claro. Cuántas veces el presidente de la República viola la Constitución. Pero eso es una ilusión en la República Dominicana. Estamos hablando del 23, del siglo XXIII. Estamos hablando, ¿por qué? Porque es que la oposición que serían, eso solamente se da con cámaras mayoritariamente de oposición o con cámaras mayoritariamente con gente del mismo partido pero opuesto a la tendencia del presidente. Yo no vislumbro. Va a pasar muchos años y no creo que eso va a ocurrir en la República Dominicana. No creo. Además, como se prevé que se va a modificar la Constitución en lo adelante, es previamente haciendo un referéndum. Magistrado, todas estas situaciones que se están dando, jueces que están siendo sometidos a la justicia, seminarios que convoca el tribunal, la Suprema, don Mariano, para discutir la situación de la justicia, la opinión pública. ¿Usted cree que en algo ha mejorado o se vislumbra que puede haber un cambio de actitud en la justicia, en las personas? Cuando yo digo en las personas, en los jueces, en el Ministerio Público, en los fiscales, un cambio favorable. O sea, ha sido bueno todo este movimiento. Mire, a mí yo no soy el más llamado a juzgarlo, y siempre le he dicho que yo he sido sumamente cauteloso en juzgar la conducta de los jueces, incluso de la misma gestión de la Suprema Corte de Justicia. Lo que yo creo que ha sido importante es que se ha dado un toque de corneta, de que incluso dentro del interno del Poder Judicial se han dado cuenta que las cosas son distintas. Claro. Que se ha hecho un llamado porque no se celebra ningún evento, ningún acontecimiento, ninguna cumbre, si no es porque hay un problema. Exacto. O sea, si el país, cuando se habla de diálogo, porque hay un problema. Sí. O sea, yo no me atrevo, doña Consuelo, a enjuiciar si lo que está bien, si lo que se ha hecho está bien o mal. Lo que yo sí creo que ha sido importante, por ejemplo, yo apoyé sin ningún tipo de reserva la celebración de la cumbre judicial, bajo el entendido que era un espacio de discusión donde no iban a resolver nada, de acuerdo, como la mayoría de las cumbres de los eventos, pero por lo menos se toma conciencia de que hay un problema. Y ya eso es suficiente. Cuando uno reconoce que hay un problema, ya es suficiente para... Por lo menos se comienza. Se comienza por lo menos a buscar exacto, solución. como cuando uno con el alcohólico que dice, soy alcohólico. Igual. Es decir, tenemos un problema en la justicia. Un mea culpa. Maestro, ¿cómo usted ve lo ocurrido en el fin de semana? Ya usted adelantó algo con la presión social a través de las redes, pero se discutió de que el traslado de un preso, no dice la Constitución y se citó una decisión del Constitucional, tiene que ser con una autorización judicial, pero el procurador decía por otro lado que fue una decisión administrativa a partir de un tema de salud. Legalmente podía hacerlo y realmente el procurador en un caso tan sensitivo ¿se habría tomado una decisión de esa naturaleza él solito? No, obviamente que no. El Procurador General de la República, y no me pregunte quién, pero el Procurador General de la República, lógicamente, obedeció a instrucciones de alguien. ¿De quién? No sé. Miren, cuando yo hablaba hace un rato, comenzando el programa, de lo que ha ocurrido en el fin de semana, señores, ya... el país ha cambiado. O sea, ya antes las informaciones llegaban pura y simplemente por los medios, por los periódicos y por algunas emisoras. Hoy en día ya lo que yo estoy diciendo aquí no hay que esperar que se imprima para que se sane. Está en las redes. Entonces, exacto. ¿Qué importancia tiene todas estas redes? A mí me gustan redes... a mí me gusta hablar de redes sociales digitales, porque hay otras redes que no son digitales. Sí. Realmente lo que estamos hablando es de redes sociales digitales. La importancia de esas redes sociales se puso de manifiesto con el 4% de la educación, con lo del Procurador General ahora, que si no es por esa fuerza, tuviera Blas Peralta todavía en aras nacionales, tuviera cómodo allá. Incluso el mismo movimiento exitoso de los médicos, porque eso tenemos que reconocerlo, fue una lucha de éxito.
que culminó, hasta ahora ha culminado realmente con un gran acuerdo entre todo el sector salud y el gobierno. Entonces, ya las cosas no se hacen porque los presidentes, ni los directores, ni los ministros quieran. Ya hay una opinión pública muy vigilante, capaz de movilizar las fuerzas para obtener resultados concretos. Esto cambió. Ya eso cambió. Ya hay una auditoría social Ya permanente. una auditoría. Principalmente que después de la Constitución del 2010, la gente se ha tomado muy en serio lo que dice la Constitución de la participación ciudadana. Claro. O sea, el derecho que tengo yo como ciudadano de participar en la toma de decisiones. Eso es muy serio. Pero los partidos y no han ahora la cambiado. Constitución establece que yo escribí los otros días algo, de lo que se llama la usurpación de funciones que establece la propia Constitución. Ya ningún poder del Estado puede inmiscuirse impunemente en las atribuciones de otro poder del Estado. No importa que sea Tribunal Constitucional, que sea Suprema Corte, lo que sea, no puede inmiscuirse. Y sin embargo se mueve. Pero Sin embargo, se mueve y se seguirá moviendo hasta tanto no encuentre a alguien que lo ataje jarda abajo, como dicen. ¿Cómo Sí, hacerlo? pero, ¿Lo puede hacer el Tribunal Constitucional? No. Eso tiene que ser un nucleado, esa muralla tiene que ser nucleado por la oposición. Por la oposición. Sí. Pero por Y ejemplo, en el caso- por ejemplo, en los casos, perdóname, en los casos de órganos constitucionales que la ley dice que tienen poderes públicos y órganos constitucionales como la Junta, digamos, el mismo Tribunal Constitucional y en los poderes públicos la justicia, que dice que tienen independencia financiera y administrativa, y ocurre que el Poder Judicial hace un presupuesto de 14,000 y en el Palacio el presidente, los técnicos dicen, bueno, no, ponle que cero mata cero y usted padeció de esas situaciones. Póngale 6,000. ¿Qué pasa ahí? Cuando dice que no puede hacerlo impunemente, pero está manejando a otro poder del Estado y órganos constitucionales, y el que pone el dinero es el que manda en el fondo. se tiene ahogado el Poder Y Judicial. entonces, ¿De acuerdo? La respuesta que me dio a mí un presidente de la República, que tampoco voy a, y tiene que ser uno de los dos, porque yo no tuve más. Bueno, pues produzcan ustedes sus propios recursos económicos. Ay, ay, ay. Eso fue lo que me dijeron. ya Ahora, sé quién fue. entonces, Porque pero uno que no fíjense responde así. ustedes en esto. Fíjense ustedes en esto. Se habla del La del salsa. 2.66% para el Poder Judicial, del tanto por ciento para la UAS, del tanto para el sector. Observen el proyecto de presupuesto, que tiene un artículo donde tira por la borda, tira por el suelo todo eso, Todas las Sí, leyes. por una que ley le modifica otra ley. permite. Que le sean contrarias. Sí. Porque es una ley que modifica otras leyes. Entonces, Eso es una tontería. Ahora, magistrado, en el tema del desacato en la República Dominicana, todos pensábamos que con un suprapoder como el Tribunal Constitucional, usted iba a romper esta tradición del desacato en el país. Pero ahora se están desacatando las disposiciones del Tribunal Constitucional. ¿Cómo se va a salvar esto? Ya en España tomaron decisiones, pero aquí, ¿cómo salvaríamos esta situación? a base de autoridad. ¿Qué está pasando en la República Dominicana con el cumplimiento de las leyes? Que no hay Y autoridad. las sentencias también. Pero estamos hablando también de la autoridad. Yo recuerdo que al principio, posiblemente en el 98 o 99, en la Suprema Corte de Justicia, que nosotros dispusimos la libertad de una persona. Y los 15 jueces que estábamos en ese momento habíamos decidido que si el Procurador General de la República, que en la ocasión era Abel Rodríguez de Lorba, no lo ponía en libertad, nosotros íbamos a ir a la cárcel, los 15 jueces, a ponerlo en libertad. Óigame, qué interesante si hubiese sido el proceso. O sea, ¿qué es lo que quiero yo significar? Es que nosotros estamos en una condición de que nadie quiere cumplir la ley porque no hay autoridad que se respete. No quieren No chocar con solamente, nadie. no solamente que no la respetan, es que ellos mismos no se están dando a respetar. Ay, carajo. No es verdad que el Tribunal Constitucional que toma una decisión y que el Tribunal Constitucional no puede hacer absolutamente nada para que la Pero no podían instalar un general, magistrado. No puede. No podían instalar un Ahora, general. Es un problema. si el tribunal tuviera la posibilidad, como acaba de aprobar España, de cancelar al funcionario que desacata Sí. la sentencia, Pero, la cosa pero fue hubo diferente. que en España fue necesario para que no se desacataran las decisiones del Tribunal Constitucional español que modificar la propia Constitución y modificar la ley, porque no le estaban haciendo caso. Bueno, no es local solo. No, Digo, ya no, corrigieron señores, ya. Es Los que poderes, es que la los lucha de los poderes poderes. son poderes donde quiera, en España, donde quiera,
Sí. Entonces, si nosotros no fortalecemos el propio poder y le dotamos al poder de poder necesario y de personas con autoridad suficiente, porque yo digo que el problema de aquí es que no estamos respetando. Aquí primero no hay instituciones. Vamos a partir de ahí. Muy fuerte. Sí, no, aquí no hay instituciones. Aquí hay hombres, ni instituciones tampoco. Aquí hay hombres y mujeres que hacen las instituciones. Y tanto es así que tan pronto sale uno de eso, se cambia totalmente. Cambia todo. De eso. Entonces, eso es un criterio que es una realidad, pero tenemos lógicamente que irlo cambiando. Lo que pasa es que en el momento determinado entonces llega la componenda y llega la repartidera de los cargos y de las posiciones. Yo no tengo absolutamente ninguna razón para creer que en los próximos años va a haber un movimiento capaz de nuclear la oposición y que le haga frente al partido de gobierno. Yo lo dudo. Sí. No se percibe. No se percibe. Entonces mucha gente entiende, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a engancharnos en el tren, vamos a encarrilar. Mire, en ese contexto que usted dice que los hombres hacen las instituciones, ¿cómo analizamos la postura excepcional de un hombre como el presidente de la Junta, que le dijo a un embajador norteamericano, mire, yo tengo trabajo, venga en enero, y que luego que el embajador cuestionó a la Junta, él le dijo, muéstreme los casos, como usted no me lo quiere mostrar, entonces vaya por Cancillería, que es donde se ventilan este tipo de asuntos diplomáticos o de quejas diplomáticas. Y luego vino el retiro de visas, sin que haya una reacción del gobierno ni del Estado Dominicano, porque como instituciones no ha habido expresión, aunque hubo una iniciativa en la Cámara de Diputados. Mire, para mí fue inconcebible, lo dije incluso en algunos programas de televisión al que había asistido, la actitud pasiva del gobierno con respecto a la cancelación de las visas. Yo creo que la visa personal no importa. Claro, eso no importa. Pero la visa al presidente de la Junta Central Electoral, sin que el gobierno dominicano haya pedido una explicación a un embajador, para mí eso es inaudito, para mí eso es inexplicable. O sea, No, Miguel eso es parte de Vargas la dijo que crisis sí que la constitucional. pidió, señor doctor Subero. Eso es parte de la crisis Ayer dijo institucional. el ingeniero Vargas que sí la pidió el gobierno dominicano, lo que pasa es que no se la han dado. Pero la pidió entre quiénes. Esas son cosas que ellos fueron públicamente. Señores, por primera vez, fíjense, van a la oficina pública, a la sede. No tiene madre. A la sede, a quitarle, a cancelarle. Búscame su pasaporte. Que yo le digo, mire, váyase al carajo. Yo le he dicho, váyase al carajo con todo y visa. Así mismo. Cancélela por donde ustedes quieran. Pero esta no se la entrego yo aquí en mi despacho. Fue un atrevimiento de quien fue allá. Y que el propio presidente de la Junta Central Electoral aceptara ese atrevimiento. Ahora, ¿por qué no lo dice mucha gente eso? Porque este es un país que se tiene temor, mis queridos amigos. Aquí todo el mundo entiende que un empleadito con una posición. Ahora, ¿qué implicará eso, magistrado? Porque el presidente de la República no reaccionó, las instituciones del Estado, repito, no han reaccionado. ¿Qué implicará eso para las personas que estén en órganos constitucionales, nuevos miembros de la Junta, miembros de instituciones importantes, cuando aparezca un embajador? Nada, va a tener que complacerlo. Lo que yo le recrimino a Roberto Rosario fue que no votara de su despacho. No mandara para el carajo. Sí, bueno, yo lo hubiera hecho. Es más, yo no lo dejo entrar, yo. Sí, ahora, pero no todo el mundo es Jorge Subero, que le renunció al presidente Leonel Fernández una posición con la cual él entendía que no estaba con su categoría. Pero yo no lo dejo entrar. Y más que él sabía a qué iba. Sí, pero usted tiene que tomar en cuenta. Yo comparto totalmente el juicio. Él explicó que no sabía lo que iba. Yo comparto el juicio que usted acaba de esbozar aquí totalmente. Ahora, fue una acción de Estado. El embajador en persona, simultáneamente, va a la presidencia de la República, mientras la cónsul general está en el despacho de este funcionario cancelándole la visa. O sea, no solamente debió reaccionar, como usted indica, Roberto Rosario, el presidente en ese momento debió de haber tomado una posición. O la Cancillería, porque yo fuera presidente no me involucrara tampoco. El embajador fue el otro día a la Cancillería y lo que hubo fue fotos, videos y faltó el bizcocho. Consuelo. No. Bueno, iba a cambiar de tema, no sé que iba a cambiar de tema.
No, lo que, doctor Subero, usted sabe que yo soy una de las admiradoras suyas, y usted lo sabe. Sí, sí, gracias. Y le tengo admiración y todo el respeto. En el 2005, usted presidiendo la Suprema Corte de Justicia, se produjo una sentencia que dio pie después a otra, que es la 168, porque se tomó también. 68. 168, sí. Ya del Tribunal Constitucional. Nosotros, cuando yo digo nosotros, porque yo fui una de las participantes, conjuntamente con un grupo de ciudadanos, de haber sometido al tribunal, a la Suprema Corte de Justicia cuando usted estaba ahí, la instancia por la cual se quería desconocer la cuestión del libro, esto, lo otro, de parte de los jesuitas. O sea, yo soy una de las firmantes de esa instancia que dio paso a esa sentencia del 2005. Yo digo que la única, ahora mismo, el único muro, la única defensa que tiene la República Dominicana en cuanto a otorgarle la nacionalidad a sus nacionales, como todos los países tienen su legislación, se basa tanto en lo de que usted recalcó, yo digo usted, el Tribunal, la Suprema Corte de Justicia en el 2005 y la sentencia 168. O sea, nosotros estamos en una situación tan delicada que esa frontera que es permeada y permeable, permeada constantemente y permeable, la única defensa que tiene este país en cuanto a la cuestión de la ciudadanía, de la nacionalidad, se basa en esa sentencia y en esa sentencia también del 2005. Nosotros no tenemos otra defensa, o sea, cuando digo defensa, otra forma de que el dominicano sepa por qué es dominicano, quién es dominicano y quién no es dominicano. Eso está bien analizado de mi parte. Mire, yo entendí desde un principio que la sentencia del 2005 de la Suprema Corte de Justicia era suficiente. Sí. Que no le ejecutaran, eso es otra cosa. Sí. Porque la sentencia después recogió y se fundamentó realmente en esa sentencia. Recuerden que esa sentencia en gran medida sirvió de base para la Constitución del 2010. Sí, es cierto. Yo había puesto, cuando se inauguró el local de la Escuela Nacional de la Judicatura en el año de 1999, con la presencia del presidente Leonel Fernández, yo toqué el tema de la nacionalidad dominicana. Sí. Y yo decía que era un tema. Yo no sé si ustedes saben, yo fui mucho tiempo profesor de Derecho Internacional Privado en la UNFU, cuando Emmanuel Esquea Guerrero, Antonio Guzmán lo nombró como embajador en la ONU, yo ocupé la cátedra de Emmanuel. Y luego cuando fundé la Escuela de Derecho de UNIBE también impartí la docencia. O sea que yo conozco algo más o menos del asunto relativo a la nacionalidad, porque es propio de esa materia. Y yo siempre decía que una de las debilidades que tenía la Constitución Dominicana es que era muy poco precisa con respecto a eso. Los anteriores, eso se fue dejando así. Sin embargo, la Constitución del 2010 estableció un criterio que es indiscutible. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la República Dominicana? Respetemos lo que dice la Constitución. Así mismo. Porque incluso esa decisión de diciembre del 5, sí, según esta Constitución, exacto, en el transitorio final, dice que las decisiones tomadas con recurso directo de inconstitucionalidad no podían ser variadas. Esto fue una previsión muy importante para... Eso es la... Sí, es la del 10. ¿La del 10? Sí, es la de... Este también es el 10. 26 de enero del 13, sí. Es la... En parte de estas disposiciones finales, de las disposiciones transitorias... Que solamente a partir... De las decisiones tomadas por la Suprema Corte de Justicia en recurso directo de inconstitucionalidad no podrán ser revisadas sobre todas las cosas. Exactamente. Lo dice. Déjeme decirle, pero no solamente con respecto a los recursos de inconstitucionalidad. Hay algo los directos.
Dice algo más. Estoy buscando el texto. Porque creo que es uno de los transitorios. Y eso tiene su historia. Sí. Eso tiene su historia. ¿Cuál es la historia de eso? Cuando se estaba discutiendo el primer proyecto de la Constitución del 2010, la idea era que el Tribunal Constitucional, bueno, primero se creó una sala y se aprobó así en la Asamblea Revisora, una sala, como nosotros lo entendíamos. Nosotros le hicimos 200 y tantas observaciones al proyecto original. Fruto de eso, lo que era que se denominaba como una sala, como un tribunal independiente, yo dije que eso era un disparate, se rectificó, se aprobó como una sala, como la cuarta sala de la Suprema Corte. Sí. Posteriormente, con el pacto de las corbatas azules, se estableció el tribunal. Se estableció el tribunal. A lo que usted llamó que generaría un choque de trenes en la República Dominicana. Ahora, ¿qué te estaba persiguiendo además? Que el tribunal, y por asuntos particulares, no lo voy a decir porque todavía yo no estoy en condiciones de decirlo, ni de escribirlo, ni de afirmarlo, pero lo voy a decir. Lo que se perseguía era que todas las decisiones tomadas por la Suprema Corte de Justicia en todas las materias fueran objeto de revisión. Por el Tribunal Constitucional. Porque estaba el problema de la crisis de los bancos. Entonces la gente se olvida de que los que cayeron presos eran los dueños de los bancos, los dueños de los periódicos. Sopla. Entonces, eso la gente no es que se lo han olvidado, no. No lo saben. No lo saben. Porque no fueron muchos. Aquí se destapó unas redes de complicidades que comenzaron primero con desacreditar al presidente de la Suprema Corte de Justicia durante su estadía y después que se salió, para que no se hicieran de público conocimiento muchas cosas. Por eso que yo digo que yo no puedo escribir nada de lo que yo participé. Pero cuando porque todos dice, los santos se van a caer todos, quedarían muy pocos santos a menos cuando usted dice, doctor Subero, le hicieron una campaña al presidente de la Suprema Corte de Justicia, le hicieron una campaña al doctor Subero. Eso comenzó en el 2010, inmediatamente en el proceso de discusión de la Constitución y culminó en diciembre de 2011. Y hay un comité de diputados que permanecía en reuniones con disposiciones los sectores generales, bancarios. Es de las disposiciones generales, que es el último artículo de la Constitución, el 277. Decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente. Pero no exceptúa las otras. Correcto, sí que era lo que usted quería precisar. Especialmente la dictada en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia hasta el momento de la proclamación, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional. Así mismo. Y ese fue un recurso del MUDA y otras instituciones, un recurso directo de inconstitucionalidad contra la ley de migración que firmó Hipólito el 15 de agosto. Exactamente. Que ahí es donde ustedes hacen el razonamiento de que si un hijo de un embajador, que es un hombre con toda la regulación, ha escrito todos los asuntos legales. No tiene explicación. No tiene, el hijo no puede ser dominicano, mucho menos el hijo de un ilegal. De un ilegal. Ahí es que está ese razonamiento. En ese pacto de la corbata. Eso fue fundamental, esa sentencia del 2005. En ese pacto de la corbata. Repítalo, doña Consuelo. Eso es así. De la Junta y después la decisión de o sea que si a Rosario, lo que le quiere decir doña Consuelo, usted me va a perdonar, doña. No, tradúcame al español. Lo que le quiere decir doña Consuelo es que tenga cuidado, porque así como usted vio perder la visa de Roberto, usted tiene una acción ahí contundente. No, yo no quiero decirle eso. Yo lo que digo es que suben cuando quieren los poderes, como dice el doctor Subero, determinados poderes por intereses. Alguien que tiene una posición clara y en defensa de la institucionalidad y de lo que establecen la ley y la Constitución, acabaron a Subero, que es verdad lo que él dice, acabaron a Roberto Rosario y van a Mariano Germán, lo tienen crucificado en las 4 esquinas. Oye, se lo llevan de encuentro como un tren. Y eso es lo que el doctor Subero, por eso dije, cuando usted habla de la Suprema, está hablando del doctor Subero y todo lo que le dijeron al doctor Subero. Sí, mire, que hubo una campaña. Esa sentencia histórica. Comenzó una campaña en el 2010 con la reforma. Lo que pasa es que la reforma constitucional, la gente cree que el pacto de las corbatas azules entre Miguel Vargas Maldonado y Leonel Fernández fue un pacto eminentemente político. No, hubo otras cosas también. Ahí se pactó precisamente
hasta dónde se iba a retrotraer, a revisar el Tribunal Constitucional la sentencia. Sí. Señores, hay que buscar las declaraciones mías en la prensa, la oposición tenaz mía con respecto al Tribunal Constitucional. Es que el Tribunal Constitucional lo que diga eso es. Sí. No hay más. No hay forma. El Tribunal Constitucional dice hoy que la reelección está permitida. Y en el año se acabó en el año 90 porque no hay más nada que hacer. Por irnos a una reelección presidencial. Entonces, lo que yo creo Mira, eso es importante. Lo que yo creo es que estamos perdiendo realmente el sentido práctico de las cosas. Yo creo que con respecto a mí, nadie me quita la cabeza. La consultoría jurídica, ay, mi madre. Una red de complicidad. Flavio Darío Espinal en la consultoría jurídica. Usted no ha cambiado que finalmente, nos queda un minuto. ¿Usted no ha cambiado ese criterio sobre el constitucional? No, yo creo que es innecesario. Es innecesario. Porque ¿cuál era la crítica mayor? Por eso hablo de redes de complicidades. Aquí muy poca gente, no formó parte de esa cadena, de un eslabón de eso. Una de las críticas mayores era que se tardaba mucho para fallar. Ahí hay expedientes que tienen 3 y 4 años. Y que no se han fallado jamás, es verdad. Y la gente ve, por ejemplo, la gente me vio en un principio que yo era contrario a la sentencia del Tribunal Constitucional. Sí. Y nunca fue así. Ay, lo que yo decía era que al Estado Dominicano lo sorprendieron con eso. El Tribunal Constitucional no podía, sin poner en conocimiento al presidente de la República que se iba a tomar esa decisión. Porque eso por poco pone al país con las patas para arriba. Esa es la posición que yo decía. Y yo decía, era innecesario, porque con la sentencia del 2005 se crearon los mecanismos y las bases necesarias para estar todo claro. Sin necesidad de ese problema. Esa sentencia y la ley. Ya estaba la ley, y estaba el reglamento y estaba todo eso. Esa es la única frontera que nosotros tenemos. Finalmente, esa del 2005 magistrado, y después la 168. Recuerda que ese reglamento duró 5 años casi. 7 años. Pero después la ley estaba ahí y nosotros declaramos. Magistrado, finalmente. Ay, Flavio Darío Espinal en la consultoría jurídica. La Suprema Corte de Justicia decidiera acudir al Tribunal Constitucional en procura de que se cumpla su independencia económica, asignándole el presupuesto correspondiente. ¿Habría algún tipo de esperanza? El Tribunal Constitucional le va a decir, pero es que la misma ley que aprueba el presupuesto le rebaja. Es que ya con la aprobación del presupuesto se está aprobando la modificación a todas esas leyes. Ahora, si me dicen a mí que es como en Costa Rica, y yo traté de que se hiciera aquí, me dijeron, pues tú estás loco, de que sea la Constitución que establezca el porcentaje a los poderes públicos, y en el caso específico de la Suprema Corte es muy fuerte, pero es una ley. Pero magistrado, al margen del 2.66, si el Poder Judicial dice son 10.200 y el Ejecutivo dice no, 6.000. Aquí hay 6.000 para al margen de la ley está violando esa norma constitucional de mi independencia, de lo que yo digo que yo voy a hacer. Vamos a examinarlo, vamos a auditarlo si es verdad, pero no me ponga lo que tú creas. Si hubiera interés en la independencia del Poder Judicial. Ah, no, claro. Que usted siempre ha sido muy claro con eso. Señores, si yo hubiera tenido el respaldo que le ha dado la sociedad civil, la sociedad religiosa, los medios de comunicación, al presupuesto, al aumento del presupuesto, Poder Judicial, usted puede estar con la completa seguridad que yo no consigo el 2.6, que yo consigo el 10%. Claro. Pero a mí ningún medio de comunicación, ni ningún periodista, ni nadie me ayudó, ni colaboró conmigo. Jorge Suero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Muchísimas gracias, maestro. Muy bien, muy bien, muy bien. He estado por acá. Cambio y fuera, Maurice.